Zacarías capítulo 4 es la lectura de la palabra de Dios en esta mañana. ¿Ya lo tienen? Me dicen amén cuando ya lo tienen para amén. Zacarías capítulo 4, amén, gloria al Señor. Vamos a leer, dice así: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Amén. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejércitos, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios bendiga a su santo palabra. Dice así, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducida a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecimos, Señor, en esta mañana que tú nos has reunido, Señor. ¿A dónde más podemos ir, Señor? Solamente en ti, oh Dios, hay vida eterna. Amén. Solo en ti hay redención, solo en ti hay salvación. Solo tú eres el refugio seguro al hombre en el tiempo de angustia, tiempo de tribulación, tiempo de problemas, Señor. Solamente en ti podemos encontrar esa tranquilidad, esa paz, esa protección. Porque tu promesa está ahí, Señor, que caerán 1000 a tu lado, 10.000 a ti no llegarán, Señor. Padre bendito, tan agradecidos estamos de vivir bajo tus alas cada día, Señor, poder caminar confiado que tenemos un Dios amoroso, lleno de amor, lleno de gracia y lleno de misericordia. Que nos permitas traer en esta mañana un mensaje a cada uno de mis hermanos. Mensaje tuyo, no mío, Señor. Sí, mensaje Señor, tuyo de la palabra de la hora, la palabra profética de Malaquías 4:5. Amén. La palabra escrita de la Santa Biblia, Señor, un mensaje tuyo de gracia para cada uno de mis hermanos en esta mañana. Dispón nuestros corazones. Te pedimos humildemente que nos perdones con esa gracia tuya, que no la merecemos, por esa sangre preciosa de Jesús, nos redimas, nos limpies de toda mancha, de nuestra alma, sea borrada, sea quitada. Amén. Todo pecado sea echado al mar del olvido. Amén. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Y amén. Dios. Que Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Los hermanitos seguramente han traído la llave para el cuartito. Gloria al Señor. Amén. Bien. Entonces, hermanos, en esta mañana este mensaje se llama Sublime Gracia. Amén. Sublime gracia del Señor. Gloria a Dios. Amén. La sublime gracia. El mensaje de la hora, que es un mensaje de gracia. Hemos leído la escritura de Zacarías 4, de ese gran príncipe hebreo, Zorobabel, que estaba cautivo allá en Babilonia, y después fueron autorizados por el rey de Persia para poder regresar y reconstruir el templo, restaurar el templo. Y Zorobabel fue ese gran príncipe que puso el fundamento al templo, al edificio del templo. Y la profecía decía que él lo construiría, ¿verdad? Es lo que decía la profecía. Gloria a Dios. Que él lo volvería a reconstruir con aclamaciones de gracia. Todo es por gracia, hermano. Porque eso representa, esa profecía está hablando, hermanos, de la restauración de la iglesia de Dios.
de la restauración de la palabra de Dios en este tiempo final. De eso está hablando, de una reedificación de la iglesia, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. No con astucia humana, no con espadas, no con ejércitos, no con organización, no con denominación, pero por el Santo Espíritu de Dios. Amén. La iglesia de este último día será reconstruida, será reedificada. La iglesia, la novia, será sacada una novia palabra. Amén. Una novia carne, su carne, huesos, sus huesos de su esposo, el Señor Jesús. Amén. Una novia virgen de la palabra, porque no va a tener dogmas, no va a tener nada del hombre. Gloria al Señor. Y bueno, hay cosas que el hermano Branham enseñó que para nosotros son enseñanzas muy hermosas, aunque para alguna gente es causa de tropiezo. Y eso es lo que hace siempre el mensaje de Dios. A unos levanta y a otros tropieza. Para mucha gente es tropiezo cuando el hermano Branham habló de las 3 Biblias. Usted sabe que el hermano Branham dijo que Dios había tenido 3 Biblias. Amén. Una estaba donde dice, en él, en el cielo, ¿no? En las constelaciones, ahí Amén. estaba la Biblia. La otra dijo que estaba en la pirámide. Y el hermano Branham dijo que seguramente la edificó en otro. Porque cuando él viaja a Egipto, él va y mira la pirámide. Y en esa pirámide ve algo que mucha gente no ve. Porque la pirámide es una figura geométrica. La pirámide es una obra arquitectónica. Es un edificio arquitectónico que pertenece a la cultura egipcia. Y bueno, él observó que en la cima de la pirámide faltaba la piedra de corona. Amén. La piedra de corona nunca fue puesta ahí. Porque aún en esa pirámide, muchos dirán, oye, pero fue construida por un pueblo pagano, idólatra. Claro, todos sabemos que la cultura egipcia, el pueblo egipcio fue un pueblo pagano, un pueblo idólatra, tenía toda su estructura de creencias, creían en la inmortalidad del alma, tenían sus dioses, creían en un premio, un castigo, tenían sus dioses, que uno de ellos era Osiris, la diosa Isis, Horus, ¿no? Tenía toda su teología de un culto solar, que ellos, como todos los pueblos primitivos, siempre ellos, en su idea, porque en todos los pueblos Dios ha puesto en una sed de buscar algo de lo infinito, de Dios. Y entonces todos esos pueblos tenían en su espíritu el deseo de adorar, como nuestros antepasados acá, por ejemplo, que adoraban también al sol y le llamaban el dios Inti. Los egipcios le llamaban Osiris y era el mismo sol, representaba el sol, la luna, ¿no? Y todos estos pueblos, en algún tiempo muy primitivo, todos estos pueblos tuvieron el conocimiento del Dios verdadero. Todos en algún tiempo muy primitivo conocieron, porque nosotros sabemos que todos los pueblos del mundo descienden pues de esas tres familias que sobrevivieron al diluvio, ¿no? Sem, Can, Café, y se esparcieron por toda la tierra. Así que en un tiempo muy primitivo todos ellos tuvieron la idea de Dios, pero el diablo se encargó de pervertir. Y el paganismo y la idolatría no es otra cosa que la perversión de la verdad. Pero en algún tiempo ellos tuvieron, y entonces ellos construyeron sus edificios, pero aún esos edificios que ellos construyeron, hay un mensaje de Dios, que en un tiempo se lo puede entender. Y a eso se refería el hermano cuando habla del mensaje escondido que estaba ahí en la pirámide de Egipto, que hablaba de alguna manera hablaba de la historia de la humanidad, de la historia de la iglesia.
hablaba de la piedra de corona. Porque la piedra de corona en sí es una pirámide. Y la Biblia habla de la piedra angular. Habla de la piedra de corona, está en la Biblia. Pero el que quiere tropezar, tropieza, pues. Entonces, injustamente se le acusó al hermano Branham de estar vinculado al ocultismo, a las sociedades secretas. Algunos lo vinculan hasta con los masones. Tonterías, ¿no? Pero los que conocemos este mensaje, hermano, los que conocemos este mensaje, sabemos que él jamás estuvo metido Amén. con ninguna cosa de ocultismo. Así es, Señor. Ni ninguna cosa que sea más que la fidelidad a Dios, a Jesucristo. Aleluya. Por lo mismo, por lo que también dijo él, hermano Branham, dijo que todo lo que Dios va a hacer en la tierra, antes de hacer la tierra, Dios lo declara en los cielos. Así es. Entonces, ellos también dicen, no, ese hombre creía en el zodiaco, él inducía a la gente. No, nosotros no estamos creyendo en el zodiaco. Porque el hermano Branham también dijo que todo eso está pervertido hoy. Que si en algún tiempo los hombres antiguos miraban a través de los astros lo que Dios quería, anunciaba, porque ellos sabían que Dios primero Amén. lo declaraba en los cielos, lo que iba a hacer en la tierra. Así es, amén. Ahora, si alguien dice, pero esto no es bíblico, entonces, ¿cómo se explica que unos magos, que unos astrólogos que estaban allá en Persia vieron la estrella de Belén? Ellos no eran hebreos, ellos no eran cristianos, ellos no eran judíos, ellos eran paganos, pero ellos vieron una estrella nueva, porque ellos sabían de que allí en los cielos se declaraba Dios primero. Y por eso dijeron, esa es la estrella de quién, esa es la estrella del pueblo hebreo. Ellos no tuvieron ninguna duda que era la estrella del pueblo hebreo, porque ellos sabían que había una profecía de Balaam, que se vería en el cielo la estrella de Jacob. Entonces ellos siguieron a la estrella. Ahora ellos fueron magos, ellos fueron astrólogos. ¿Cómo Dios les pudo dar el honor a hombres de otra religión? ¿Cómo ellos tuvieron el honor de conocer el nacimiento del Mesías, lo que ni siquiera el pueblo hebreo tuvo el privilegio? Su clase sacerdotal, su élite, no pudo, salvo sus humildes pastores también. Que también representa de alguna manera la humildad, la gente sencilla que tiene su corazón humilde, sencillo, el que está más dispuesto a creer las cosas de Dios. Mayormente la gente sencilla, la que cree el mensaje de Dios. Porque los hombres, cuanto más se llenan de conocimiento, se pulen, ese conocimiento los envanece, Amén. les hace levantar su orgullo, Así es, ¿no? correcto. Y cuando a alguien le quiere dar un mensaje, su capacidad intelectual, su orgullo, les impide aceptar la verdad de Dios. Amén. Esas cosas pasan, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, por esta causa, siempre el hermano Branham habló que hay mensajes escondidos, que aún en todas estas cosas, como la pirámide, ¿no?, hablan de un Dios. Y hablan del destino de la humanidad. Porque esa pirámide comienza en una parte bien ancha, pero que va subiendo, pero se va reduciendo. Así es, amén. Y esa es como la historia de la iglesia, las profecías. 2000 años de historia, años de años, y estamos casi al final de la historia. Pero ya es algo muy reducido, porque todo se está corrompiendo, porque todo está cayendo en apostasía, y solamente grupos muy pequeños en el mundo mantienen la fe del verdadero cristianismo, porque la mayoría del cristianismo ha caído en decadencia, en apostasía, en perversión, exactamente como Jesús dijo en Mateo 24, que si los días no fueran acortados nadie sería salvo. Exactamente ahí está definido entonces que un grupo muy pequeño está listo para acoplarse a esa gran piedra de corona, que no es otra cosa que la venida del Señor. Aleluya, Que el Señor Jesús. Amén.
Por eso el hermano Branham también hablaba que aún en el billete del dólar, ¿no? En el billete del dólar, ahí está el gran sello. El gran sello está en ese billete del dólar, ¿no? Ahí está ese gran sello, esa señal en esa pirámide que está ahí. En el billete del dólar hay una pirámide. Amén. Claro, y ahí encima hay una piedra de corona, que es el gran sello. Gloria a Dios. No habla de Dios. Bueno, mucha gente también se confunde por eso. Porque dice, oye, pero ese es el símbolo de los masones. Ese es el símbolo de los Illuminatis. Yo no digo que no sea así. Posiblemente sea su símbolo de ellos. Posiblemente algo de verdad hay esto. Se sabe que las sociedades masónicas tuvieron mucha influencia en los grandes cambios que tuvo la humanidad a partir de la gran revolución francesa de 1789, y que todos esos grandes movimientos libertarios de América que proclamaron las repúblicas independientes de América, todo fue hecho por masones, y que los hombres que estaban en Estados Unidos, todos esos que fundaron Estados Unidos, fueron masones, posiblemente. Es muy posible todo eso, que hay algo de cierto en todo eso. No estamos negando nada de esas cosas, que los masones estén metidos en todo eso. Por supuesto que sí. Más seguro que debe ser así, ¿no? Dicen que Jorge Washington fue masón, que todo eso, que Bolívar fue masón, y todos los masonerías, la franco-masonería, eran todos esos pensadores, filósofos de la Revolución Francesa, y esos hombres que crearon esa gran Revolución Francesa fueron masones, seguro. Pero que ahora se ha vuelto la masonería algo oscuro, algo siniestro, algo perverso, eso también es verdad. Que en esos tiempos no estaban tan pervertidos como hoy, es posible. Pero que hoy han entrado a una situación de perversión, de corrupción, de un intento de dominar el mundo, ¿no? Que es la que la gente alerta, denuncia, ¿no? Que los masones iluminados están detrás del nuevo orden mundial. Pero bueno, yo no conozco a ninguna de esas personas para saber cómo piensan, cómo creen. Pero lo que sí es cierto es de que todas estas cosas que se ven, estas pirámides, estos sellos, ¿ve? Están hablando de la piedra de corona. De esa piedra de corona que fue rechazada. Que el Señor Jesús le dijo a los judíos: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza de ángel. Señor, amén. ¿Ve? Entonces estamos hablando de esa piedra, ¿no? De esa piedra. ¿Ve? Porque la piedra de corona fue rechazada. Fue rechazada ya hace más de 2000 años, allá en Jerusalén. Pero un día esa piedra vendrá. Señor, amén. O como dice la profecía en Daniel, que esa piedra, una piedra fue arrancada, dice, ¿no? Una piedra vino y creció sobre toda la tierra. Amén. Que es la profecía del reino milenial del Señor Jesús, Oh, Señor. de lo cual nosotros estamos esclarecidos. Muy bien. Entonces, la profecía habla que va a venir la piedra de corona. Y cuando la piedra de corona venga, el príncipe que proclamará el mensaje será el mensaje de gracia. El príncipe que proclamará el mensaje. Gloria a Dios. Aleluya. Será el mensaje de gracia. Así que el siervo de Dios que anuncia la venida del Señor hablará del mensaje de gracia. Amén. El mensaje de la hora, el mensaje de Malaquías 4:5 es un mensaje de gracia. Por eso este tema de esta mañana, hermanos, se llama Sublime Gracia. Amén. Sublime Gracia. Amén, hermanos. Amén. Sublime Gracia. Un mensaje de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque por gracia somos salvos. Amén. Efesios 2:8. Verifíqueme la Biblia. Efesios 2:8 creo que es, o 2:9, a ver, confírmeme y me dicen. Dice, por gracia sois salvos, por la fe.
Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Amén. Amén, amén. Efesios 2, 2:8. Gloria a Dios. Por gracia sois salvos. Nosotros somos salvos, hermanos, por gracia. No hay mérito, no hay obra. Amén. Que esté predicando 30 años, eso no significa nada. Porque la Escritura dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero este mensaje de gracia, lamentablemente, dolorosamente hay que decir que este mensaje de gracia ha sido pisoteado por los hombres. El mensaje de gracia ha sido pisoteado y ha venido a ser una desgracia, porque algunos se desvían a lo que llaman la seguridad. No, ya yo he sido predestinado a la salvación, así que haga lo que haga, nunca me voy a perder. Esa es la seguridad eterna. Y otros también corren por otras partes, ¿no? Por legalismo. Otros se van al legalismo, que tienes que hacer esto, si no estás condenado. Y entonces los extremos no son buenos. Ni el extremo legalista, ¿no? Armenianista, ni el extremo calvinista, sino que la gracia tiene su centro por donde hay que caminar. ¿Es verdad? Aleluya. Que nosotros somos salvos por gracia, Amén. pero Sí, Señor. la obra es una expresión de esa gracia, Amén. para decirlo más claramente, ¿no? La gracia es lo que Dios hace por usted, y la obra es lo que usted hace por Dios para mostrar su agradecimiento por lo que Dios hizo por usted. Si obramos, actuamos correctamente, obramos en lo moral, o obramos en lo solidario, obramos en el amor fraternal, obramos en el guardar los mandamientos, la ley, es en gratitud a Dios. No obramos en lo moral para ser salvos, ya somos salvos. El ser salvo por gracia nos actúa, nos motiva a un buen obrar. Entonces podemos entender por qué Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Porque si somos salvos por gracia y hemos nacido de nuevo, la gente lo va a mirar en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones. La gente verá que somos cartas abiertas, leídas de todos los hombres. Amén. Nadie se une a una iglesia para ser salvo, porque ya somos salvos por gracia. No hay ningún mérito, no hay ningún mérito. No importa cuán grande es un hombre, eso no tiene nada que ver. Porque 1 Corintios 13 es bien claro. Si yo hablase en lenguas, si yo conociera todos los misterios y no tengo amor, nada soy, porque el amor es gracia. Amén. ¿Eh? Así es. Eso es la gracia, hermanos. La gracia que obró algún día con cada uno de nosotros. Amén. Quizás yo podría decir, como muchos hombres, un vil pecador, un hombre digno de muerte por tantas cosas malas que hice en mi vida, digno de irme al infierno por tantas cosas malas que he hecho en mi vida. A veces me pregunto cuántos hombres cargan en su vida toda una cara de conciencia, crímenes, muertes, homicidios, maldades, Así es. digno del infierno. Mujeres que arrastran un pasado, prostitutas, adúlteras, fornicarias, Sí, Señor. ¿no? Amén. Cuántas cosas que arrastran las personas cargan en la vida. Sí, Señor. Pero si solamente estos hombres, estas mujeres lograran llegar como María Magdalena Así es, Señor. a los pies de Jesús, Amén. a llorar sus lágrimas ante Él, si pudieran llegar como a la samaritana, Señor. si pudiera llegar como el apóstol Pedro, pudo llegar ante Él y ver a Él, ver al Dios verdadero en un hombre sencillo, escondido, pero era Él. Y le dijo, Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Amén. Si solamente las personas pudieran llegar para alcanzar esa gracia, esa misericordia. Aleluya. Entonces nosotros podemos clamar como el profeta Zacarías, Amén. ¿verdad? No es por espadas, no es por ejércitos, sino por el Espíritu de Dios. Gloria a No Dios. es por educación, Amén. no es por teología, Señor. Amén. ¿no?
Hoy la gente cree que para estar cierto de la verdad hay que estudiar teología, ¿no? 5 años de teología y al final sales un hombre lleno de vanidad. Porque hoy hay teólogos, hay doctores de divinidad, hombres grandes, inteligentes, educados, pero eso está bien. Yo no puedo decir nada en contra, que conozcan, que tengan conocimiento, muy bien, pero si no tienen la capacidad de hacerse humildes, de hacerse simples, nunca van a entender la gracia. Había un hombre grande, como estos hombres de hoy, como estos gigantes teológicos, como estos doctores de hoy. Hubo un hombre grande, sí, en el Antiguo Testamento fue Moisés, y en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pablo. Si algo en que puedo gloriarme, decía Pablo, es fariseo de fariseos, políglota, ¿no? Un hombre erudito, un hombre muy culto en su tiempo, un conocedor de todo el Antiguo Testamento, toda la ley, un doctor. Pero todo lo dejé por estiércol. Así es. Tuvo que hacerse simple. Aleluya, Señor. Porque ya Jesús había dicho: te doy gracias, Señor de los cielos, Dios de los cielos, tu voluntad ha sido eso. Amén. Que has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Así es. Ahí se explica por qué la gente es sencilla, por qué albañiles, por qué obreros, por qué pequeños Aleluya. comerciantes, Señor, amén. Señor. por qué pescadores, Amén. por qué esa gente sencilla es la que más acepta el mensaje de la hora. Sí, es correcto. Es la gente más sencilla, campesinos, analfabetos, semianalfabetos. Gente sencilla es la que más acepta y está recibiendo las bendiciones. Porque las grandes iglesias pulidas con su teología se han llenado de conocimiento, hoy están en apostasía, Así es. envanecidos. Amén. Por eso han caído en esa trampa del ecumenismo. Porque les faltó la sencillez. Pues. Porque han hecho de su Dios, de su iglesia, un ídolo. Porque la tienen a su organización, a su denominación, a su iglesia como Dios en lugar de Dios. No pueden mirar la sencillez del Evangelio, hacerse humildes entre los humildes. A pesar que Jesús nos dio ese ejemplo, porque siendo el Rey del Universo vino y nació en un pesebre. El más humilde de los humildes. Se humilló. Eso lo hizo ser Dios. La manera como se humilló. Hermanos, se necesita de un corazón humilde, dedicado a Dios, para poder producir a Jesucristo. Amén. Para poder sentir la presencia dulce de Jesucristo llenando la vida. Jesucristo en tu corazón en la forma del Espíritu Santo. Amén. Amén. No se necesita de ciencia. No es con espadas, no es con ejércitos. ¿No? Porque la sublime gracia de Dios puede tomar el analfabeto, sin educación, Sí, Señor. y le muestra a Jesús. Amén. ¿Cuántos testimonios de personas analfabetos que hasta Dios les enseñó a leer para que puedan leer su palabra? Yo tengo un Así es. testimonio de un hermano, lo conozco. Y que Dios es el verdadero, como yo siempre lo he dicho, Dios es el verdadero democrático, Amén. Dios es el verdadero justo, porque Dios es el verdadero igualitario, porque Dios le da al hombre la misma igualdad, al que quiere, al encumbrado, al teólogo, al intelectual, al filósofo, al consumado, y al más humilde, analfabeto, porque solamente Dios demanda fe. Gloria al Señor. Amén. Ahora, hablando de la gracia, hermanos, la gracia es tan antigua como el mundo. Cuando nuestros primeros padres, la raza humana, cuando ellos quebrantaron la ley de Dios, el día que tú comieras del fruto prohibido, ese día morirás. Entonces ya no había esperanza para ellos. Fue una mañana horrible de oscuridad, triste en el Edén, hermanos. ¿Ve? Para los que creemos. Porque hoy hay iglesias, hay teologías que dicen que esa es una fábula, que es un mito. Ni siquiera creen que Adán existió como persona, lo niegan. Gente que coge la Biblia y que vive de la Biblia y que tiene sus imperios religiosos niegan que Adán existió. Ellos prefieren aceptar la teoría de Darwin, de la evolución, que el hombre viene del mono, lo cual solamente es una teoría que no puede probarse porque está más allá de cualquier prueba. Porque nadie puede decir que así fue. Así
Así es, amén. Porque todas las teorías de los hombres, todas las teorías científicas nunca aseguran nada. Porque los científicos son suficientemente inteligentes para decir probablemente, posiblemente, quizás, pero nunca se dicen así fue. Pero los teólogos más bien cogieron los dogmas científicos y le dijeron amén. Así es. Y negaron. ¿No? Usted vaya a una Biblia de esas modernas que circulan por América Latina, que esas que tienen un comentario abajo a pie de página de la Biblia. No dicen, esto no hay que tomarlo a pie de la letra, esto son fábulas, dicen, ¿no? Así lo dicen ellos, los teólogos. O sea, pura incredulidad. Pero para nosotros, hermanos, realmente se fue la mañana más triste allá en el Edén, cuando nuestros primeros padres se tuvieron que esconder de Dios por causa del pecado. Me escondí porque estaba desnudo y buscó unas hojas para cubrir su vergüenza. Quiso hacerse una religión. Mucha gente hace su religión para tratar de sentirse bien con su conciencia, pero eso no le pudo, eso no le sirvió, y Dios tuvo que matar a un animal inocente, a un corderito, y tomó las pieles, y eso muestra, eso hablaba, desde ahí ya eso hablaba de la gracia de Dios. Amén. Desde ahí eso hablaba del cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo para redimir al hombre de sus pecados. Amén. Eso hablaba de que necesita que algo muera para cubrir el pecado. Amén, así es. Eso necesita que bajo la justicia de Dios y su ley, la paga el pecado de muerte, algo puro, sin mancha, tuvo que venir un guía, que fue el Cordero de Dios que vino al mundo, su propio Hijo, para redimirnos, para morir en la cruz por nuestros pecados. Amén, amén, amén. Desde ahí ya hablaba de la gracia. ¿Ve? Así que, hermanos, cuando un hombre de verdad siente en su corazón que es culpable delante de Dios y que su vida es una miseria, y Dios le revela por el Espíritu Santo a Jesús, esa persona, hermanos, llora su pecado, ¿ve? Y le agradece a Dios esa dádiva, esa misericordia de tener una sangre, de tener algo de Dios para limpiar su alma, para poder encontrarnos limpios delante de Dios. No porque lo seamos, sino por la gracia, por la sublime gracia de Dios. Amén. Correcto. Porque se necesita la sangre de Jesús, a quien Dios mató en el Calvario, a su Hijo. Dios mató en el Calvario como un cordero, así como a Adán le mató una oveja para cubrir, así Dios mató a su Hijo para que con la sangre de Jesús se cubran nuestros pecados. Amén. Porque Dios es justo. Dice la Biblia, Dios es muy limpio de ojos para ver al mal. Necesitamos algo que nos vista delante de Él. Y lo único que nos puede vestir en santidad delante de Él es la sangre del Señor. Amén. Esa es la gran victoria de Jesús por nosotros. Amén. La muerte de Jesús no fue una derrota, como dice el padre de los teólogos modernos en sus homilías por ahí cuando anda por el mundo engañando a la mente. No, la muerte de Jesús fue la gran victoria. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ves? Esa es la gran enseñanza. Porque en el huerto, en esa mañana, ya no había esperanza. Ya no había esperanza para ellos. Y lo más vergonzoso del ser humano es que nunca aceptaron la culpa. ¿Por qué has hecho eso? La mujer, ella me engañó. Y tú, la serpiente. Eso fue lo más vergonzoso. Ni siquiera era más fácil echar la carga a otro, que lleve el otro la culpa. Eso es lo más fácil para nosotros los seres humanos, siempre acusar a alguien. La culpa es del gobierno. La culpa es del Estado. La culpa es de mis traumas en la niñez. Esos son los culpables. No yo, sino mis traumas, ¿no? Lo que dice el psicoanálisis de Freud. La culpa es del Estado burgués que nos oprime, ¿no? Los comunistas. Siempre echan la culpa a otro. No, la culpa es del sistema. Es más fácil echar la culpa a otro. No podemos aceptar nuestra culpa. La gente siempre reclama sus derechos, pero nunca
reconoce sus deberes y asume su responsabilidad. Nosotros es más fácil para nosotros reclamar derechos, pero jamás asumir nuestras responsabilidades. Siempre estamos echando la culpa a alguien. Nunca dijimos es nuestra culpa, no. Es más fácil echar la culpa a otro, que otro cargue el bulto. Así es el ser humano, echar la culpa a otro, ¿no? La culpa son los revoltosos, la culpa son los radicales. Los radicales son los culpables de todo. Todo está bonito si no fuera por los radicales. La culpa es de la oposición. La oposición es la culpable de todo. Siempre echando uno la culpa. Unos y otros echan la culpa. El gobierno le echa la culpa a la oposición le echa la culpa al gobierno. Nadie reconoce su culpa. Nadie, hermano. La culpa es del pastor. El pastor es el culpable. Yo no, el culpable es el pastor. El pastor no me enseña, el pastor. Yo no, la culpa es del pastor. Y el pastor, la culpa es de la oveja. Todo el mundo se echa la culpa, hermano. Todo el mundo busca que otro cargue el mundo. Por el pastor, no, yo no progreso por el pastor es el culpable. ¿Y cuándo podemos nosotros decir, mi culpa, la culpa es mía? El error es mío, yo soy el que estoy fallando, yo no estoy haciendo lo correcto delante de Dios. Fíjense que ahí también, hermanos, hay una gran reflexión ahí. ¿Ve? Pero bueno, a pesar que ellos echaron la culpa, Dios, en su corazón de Dios, en su amor sublime, en su sublime gracia, ¿no? Ahí bajó la gracia. Y la gracia vino, os daré un Salvador. Os daré un Mesías. ¿Eh? La simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. El culpable de la serpiente, y su cabeza le herirá a su calcañar, para mostrar que habría una aflicción para la iglesia. Pero Él prometió una victoria, porque nos prometió un Salvador, la gracia. Todos somos vencedores en esta gran batalla espiritual. Esta gran batalla somos vencedores, pero somos vencedores en Cristo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, Señor. Cuando yo pongo todo, cuando yo entrego todas mis culpas, las pongo ahí, todas mis cargas las pongo a Él. Yo acepto su gracia, su misericordia. ¿Ven? Hermanos, qué cosa tan hermosa. Como la gracia de Dios siempre estuvo lista para acoger a aquel que tenía temor de Dios, aquel que tenía un mínimo de respeto por Dios. En un tiempo cuando el hombre se pervertió y se corrompió, como hoy la humanidad se ha corrompido, hoy la humanidad se ha pervertido, hoy esta es una humanidad hedonista, porque los grandes medios de comunicación, la televisión, los grandes medios de comunicación de masas, se han dedicado a pervertir y corromper al hombre con tantos programas frívolos, con tantas cosas superficiales, donde solamente transmiten antivalores, Amén. falsos valores, no educan, sino pervierten al hombre y con hipocresía, ¿no? Ellos creen que con darte algunas ideas, unas opiniones en las noticias, o decirte, oh, mira, esto está mal, y es cosas, pero en el fondo, por una noticia buena, dos consejos buenos que te dan miles de cosas pervertidas a través de la televisión. La televisión es una pura prensa basura, todo contenido de basura. Quieren alienar a la gente. Todos están al servicio a todos están condenados, todos están dentro de un sistema mundial de corromper y de destruir los valores morales. Ellos han dicho guerra, muerte al vicio, y el vicio es el cristianismo. Ellos siguen lo que su profeta Friedrich Nietzsche en el anticristo. Ellos todos han aceptado esa ideología, las grandes élites, los dueños de estos grandes que controlan el capitalismo, todo. Ellos dominan el mundo, ellos quieren destruir a la humanidad. Ellos quieren destruir a la humanidad, pero no podrán. Ellos quieren destruir a la iglesia del Señor. Ellos quieren destruir al Evangelio de Cristo, pero no podrán. Porque está escrito, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. El cristianismo será eterno. Un día todos estos hombres, todos estos grandes poderes, todos estos grandes consorcios internacionales, todas estas grandes corporaciones llenas de iniquidad, de maldad, de soberbia, serán ceniza un día. Amén. Un día ellos serán ceniza. Dice la profecía que nosotros caminaremos sobre su ceniza de ellos. En el día en que Dios intervenga en este mundo
Y ya se acerca. Gloria a Dios. Amén. Entonces mire, cuando el mundo se ha puesto así, en un tiempo el mundo se puso así, todo era maldad. Entonces Dios dijo, ya no hay, tengo que acabar con este mundo, porque es un mundo de perversos, de malvados. Y envió un diluvio, pero alcanzó gracia a un hombre y su familia. Noé y sus 3 hijos y sus esposas alcanzaron gracia de Dios. Solamente ellos alcanzaron la gracia de Dios. El resto de la humanidad fue aniquilado. Y Jesús dijo que será como en los días de Noé. Ya no lo va a destruir por diluvio. Muchos dicen, sí, pero ya no va a haber diluvio. Dios prometió, sí, es cierto. Dios prometió que no habría un castigo por agua. Pero no dijo nada del fuego. La tierra será quemada, dice en 2 Pedro capítulo 3. Con fuego va a ser la cosa, no va a ser con agua ya. Por supuesto que no. Así que esos teólogos que hacen su tremendo análisis para llegar a una conclusión tonta, que estudien más la Biblia, porque no es como ellos dicen. Hoy es el tiempo de gracia. Amén. Porque va a haber un día en que ya la gracia no va a haber. La buscarán la gracia y ya no la encontrarán. Porque estaremos en el día de Jehová, en el día de su juicio. Amén. Amén. Entonces la gracia la miramos en Noé. La gracia la miramos en Abraham, este gran profeta de Dios. Oh, Abraham, ¿verdad? El padre de la fe. Amén. Nosotros somos simiente de Abraham por fe. Sí, Señor. Pero cometió errores, Abraham. Señor, amén. Porque Dios le dije, quédate en un lugar, pero él como humano tuvo miedo y dijo, aquí me muero de hambre, aquí no hay nada, voyme a Egipto. Y se fue a Egipto y ahí cayó en otro error. Un error lo llevó a otro error. Ese otro error lo llevó a otro error, como a nosotros como humanos nos pasa muchas veces. ¿Ven? Y se enredó porque llegó un momento que cuando ya estuvo ahí dijo, oh mujer, dijo, tú eres muy bonita. Usted dirá, una ancianita de 80 años y bonita. Es que un milagro había aparecido ahí. Señor, que la gente no lo capta, ella había sido rejuvenecida, entonces era una mujer hermosa. Porque Dios la rejuveneció para que pueda tener el hijo prometido, Isaac. Amén. Ese es un secreto que mucha gente no lo puede ver, pero nosotros lo vemos. Amén. Amén. Y era una mujer hermosa, y entonces el rey dijo, ¿y esta joven qué es de ti? Ah, es mi hermana. Y cierto, era su medio hermana, pero no le dijo, es mi esposa, porque él tenía que lo maten, porque en ese tiempo a todo hombre, si le iban a coger su mujer, tenía que matarlo primero, porque si no era un adulterio y ellos se cuidaban de eso. Entonces el rey decía, mátelo, y entonces ya la puedo tomar a su mujer. Pero como Abraham lo engañó, entonces dijo, no, entonces vive aquí en mi pueblo, no te preocupes, ahora tu hermana va a ser mi esposa. Y la llevó a su palacio, ahora que ya la preparen, que la vistan de boda, que le pongan ya su traje de boda, que le comiencen a adornar para la boda, para la fiesta. Amén. Y el rey dijo, mientras la visten y la preparan para la boda, yo me voy a tomar una siesta. Y en la siesta Dios le habló y le dijo, vas a morir porque la mujer que has tomado tiene marido. Oh Señor, Sí, dijo el rey, ¿matarás a un hombre justo? El hombre me dijo que era su hermana. No, él es mi profeta y esa es su esposa, así que devuélvelo. El hombre me mintió, pero es mi profeta. Mire la gracia de Dios. ¿Ah? Amén. Protegiendo a Abraham a pesar de su error, a pesar de su mentira. Hermano, esa es la gracia de Dios. Mintió, pero la gracia de Dios lo mantuvo porque él se arrepintió. Porque él cometió un error, pero estaba dispuesto a arrepentirse de sus errores y rectificarse. Todo hombre que cometa errores, pero que reconoce su error delante de Dios y está dispuesto a rectificarse, Dios lo perdona, la gracia de Dios estará con él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Ve usted cómo Dios protegió a Abraham? Y el rey dijo, no, mejor le devuelvo. Y no la toquen a este hombre, no, déjenlos tranquilos. Gloria a Dios. Esa es la gracia del Señor. Qué hermoso es poder mirar cómo la gracia de Dios camina y acompaña a todos esos hombres de Dios como Moisés. Amén. Moisés, un gran profeta de Dios, pero un día él cometió un error. Él desobedeció a Dios
Porque Dios le dijo, solamente golpea a la roca una vez y luego háblale y brotará agua. Porque esa roca de Oreb era Cristo, representaba a Cristo, la peña de Oreb, que tuvo que ser herido por nosotros y de la cual brotó agua de vida. La roca de Oreb era Cristo, era una imagen de Cristo, era un tipo de Cristo. Pero él la golpeó 2 veces, mostrando la debilidad de Cristo. Y Dios por eso le dijo, bueno, yo no, me has desobedecido, entonces no entró a la tierra de Canaán en su cuerpo físico, no entró en vida, y se quedó allá y murió en el desierto. Y mucha gente cree que Dios desilusionó a Moisés después de haber obrado tantos años fiel a Dios y que Dios le falló. No, no es así. Moisés sí llegó a la tierra prometida. Amén. Porque nosotros allí en el Nuevo Testamento lo vemos a Jesús en el monte junto con Moisés y Elías. Porque Moisés fue resucitado. Su cuerpo nunca fue hallado. Su cuerpo nunca lo encontraron. Y la Biblia dice que incluso el ángel de Jehová disputó con Satanás el cuerpo de Moisés. O sea, no le permitieron que lo tome al cuerpo de Moisés. Amén. Y fue llevado a la tierra de Canaán. Dios no le falló. Y todos estos hombres, hermano, todos estos hombres cometieron errores. Abraham, Moisés. Pero cuando se escribió su obituario, cuando en la Biblia encontramos escrito el comentario divino sobre ellos, ¿qué dice el comentario? Que Moisés fue fiel a Dios. Amén. ¿Qué dice el comentario? Que Abraham no dudó de confianza, mas fue esforzado en fe, dando buen testimonio y gloria a Dios. Nunca se habla de sus errores, se habla de las cosas bonitas. Porque nosotros, los seres humanos, mayormente más nos gusta señalar los errores de las personas, pero no las cosas buenas. Yo he visto a los críticos de William Branham, del profeta. Están que escarban, pero no dicen, si se pueden hablar de sus aciertos, de sus virtudes, de cómo Dios lo usó, de las cosas, de las grandes visiones que tuvo, de la gente que recibió bendición de Dios en su ministerio, muertos que resucitaron, ciegos que Dios le volvió. No, eso no. Están buscando los errores. Aquí dijo una palabra equivocada, es un falso profeta. Pues claro, si a un ser humano le buscan sus errores, posiblemente todos estamos descalificados. No hay ni uno que califique, nadie. Pero nosotros no caminamos de esa manera. Nosotros caminamos por gracia. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Hermano Branham dijo, mi humilde oración ante la gracia de Dios que está aquí esta mañana, ojalá que la mía sea escrita así, que Él no vea mis errores, que cuando se escriba mi comentario, mi obituario, que ahí no se lea que cometí errores ni que hice mal, pero que Él solamente vea las cosas que procuré hacer por Él y que lleguen a ser, y que logra esto, tomará la gracia de Dios en la cual yo creo. Amén. Así que, hermanos, nosotros caminamos por gracia. Amén. Amén. Los hombres dirán, este es un pastor que no sirve para nada, este como cristiano no vale nada. Aleluya. ¿Ya? Así la gente va a decir eso de nosotros. Estos son unos falsos, estos son unos mentirosos, estos son unos hipócritas, estos son un tal por cual. Los hombres siempre van a hablar. Porque no hay hombre al cual más le señalen la sospecha de los hombres, es a los predicadores. Pero nosotros caminamos por gracia. Amén. Si estuviéramos preocupados en el que dirá la gente, hace rato que hubiéramos fracasado en esta vida como predicadores, o como cristianos nada más, o como hijos e hijas de Dios. Pero ¿por qué no permanecemos aquí, Jesús, hermano Jesús? ¿Por qué permanecemos aquí? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué permanecemos? Porque creemos en la gracia. ¿Verdad? Amén. Porque confiamos en la gracia. Amén. Amén, hermanos. Correcto, Señor. Gloria al Señor. ¿Cuánto podemos ver en la gracia y la misericordia de Dios? ¿Verdad, hermanos? Solamente por la palabra de Dios. Porque lo que nosotros deseamos en nuestro corazón es tomar la espada de la palabra de Dios Amén. y cortar toda cosa opuesta a la palabra de Dios. Organizaciones, dogmas, credos, y traer a la gente a entender el verdadero bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo y el poder de la resurrección y del Espíritu Santo. Gloria al Señor.
que es lo que al hombre le va a dar una posición correcta en Cristo. Amén. Eso es lo que buscamos, ¿no? Pararnos firmes por la sana doctrina, predicar a la gente que Jesucristo es un Dios vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Otro ejemplo de la gracia de un hombre de Dios encontramos en David. Imagínense, todavía llegó de la profecía, dice Jesús, que Jehová dijo: yo voy a buscar un hombre conforme a mi corazón. Pero ya vemos lo que hizo David, cómo le falló a Dios, ¿verdad? Porque vio a una mujer hermosa desde la azotea del palacio, alcanzó a ver a la otra casa, la mujer imprudente no había cerrado la puerta o corrido la cortina, lo que sea, y la vio en el baño y la codició. Y como era el rey, le era fácil, entró la tentación y entonces la sedujo, porque para el rey era fácil hacerlo. Y Urías era su soldado que estaba peleando sus batallas en la guerra, y todo lo malo que hizo David, ¿verdad? Que incluso recomendó que ese hombre fuera puesto en lo más del fragor de la batalla para que le dieran muerto. Y ya llegó la noticia de que estaba muerto, porque ya él no quería que se descubra que esa mujer ya estaba en estado, embarazada de él. Así que dijo: aquí no pasa nada, todo está normal, era el rey, aquí no pasa nada. Así como David, hay muchos hombres en esta tierra, muchos gobernantes, muchos presidentes, muchos hombres en el poder, que aprovechan sus cargos para hacer las cosas más horribles. En nuestro país se han visto los grandes robos de Odebrecht. Se han sobornado casi a toda nuestra clase política y se han cogido millones de soles del pueblo. Han permitido que estas empresas se la lleven haciendo malas obras que no sirven para nada, y que el pueblo peruano tiene que pagarlas sin impuestos, robando a los más pobres. ¿Ven? ¿Y quién lo han hecho? Los grandes gobernantes. ¿Ven? Porque los hombres que están en el poder creen que pueden hacer muchas cosas y creen que Dios no los ve. Y ahí vemos el caso de David. Yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera, pero no es así. No pasó nada, dijo que yo, pero llegó el profeta de Dios y le dijo: oh rey, vengo a tu despacho, te traigo una demanda para que haga justicia. Sí, ¿cuál es? Un hombre tenía una sola ovejita que la cuidaba, que la criaba, le alimentaba él con su mano en su boquita, una ovejita. Y otro hombre que tenía 100 ovejas vino y le quitó a ese hombre su única ovejita porque tenía una fiesta y tenía que dar de comer a todos sus invitados. Esos invitados representaban pues las pasiones del rey David. Y el rey David, como un rey justo, dijo: oh, ese hombre debe morir, pues, no, en estos crímenes que ha hecho. Y dice, él mismo se sentenció a muerte. Amén. David, el rey, se sentenció a muerte. Sí, y en ese mismo instante que él hace eso, la gracia de Dios baja. Porque el profeta le dice: no morirás, pero sí Dios te castigará. Y no fue fácil, no fue un castigo leve el que le vino a David, hermano. Si Dios no le quitó la vida y la gracia de Dios le perdonó su pecado, pero Dios no lo dejó sin castigo. Y el castigo que le vino fue terrible. Vio cómo sus hijos se peleaban y cómo sus hijos se mataban entre ellos, cómo un hijo violaba a la otra de sus hijas, cómo entre hermanos se peleaban, cómo un hijo se rebeló contra él y sus soldados tuvieron que matarlo, y todo eso le trajo dolor, sufrimiento. Y aún llegó a David a decir: Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Amén. Porque por la gracia de Dios no había perdido su salvación, pero sí había perdido el gozo de su salvación. Muchas veces nosotros los cristianos que tenemos fe en el Señor no perdemos nuestra salvación con nuestras cosas equivocadas, incorrectas que hacemos, pero todo pecado, aún perdonado, trae tristeza. Amén. Tenemos que cargar una tristeza, porque el gozo de la salvación es la conciencia tranquila del hombre, de la mujer, vivir en paz. Gloria al Señor, amén. Eso fue algo tremendo de David, ¿verdad? David mismo se había condenado, pero la gracia de Dios viene y hace a él misericordia. Es que el único que puede hacer eso es Dios. La gracia soberana viene de un ser soberano, y la gracia soberana viene de un ser soberano que puede hacerlo. Soberano puede hacer lo que él desea,
soberano puede hacer lo que Él desea. Y Dios soberano. Él puede dar gracia soberana. Él puede hacer lo que Él desea. Él no tiene que pedir permiso a nadie. Él puede hacer eso. Porque Él es soberano. Él es Dios. Él puede salvar al más vil pecador. Él puede salvar al peor. No, pero ese es un gran criminal. Él no merece la vida eterna. Dios se la da, es gracia. Puede ser el peor narcotraficante, el más vil, el más asesino. Eso confunde a los ateos, ¿no? Los ateos hacen burla de esto. A veces hacen sus memes ahí y dicen, oye, pero ¿cómo? Si el hombre hizo esta cosa horrible y ahí está la otra víctima, ¿y cómo Dios lo va a salvar? Pero esa es la gracia soberana de Dios, pues. Lo que ellos con su racionalidad no la pueden entender, ¿no? ¿Por qué nuestro país está tan dividido, el Perú? ¿Por qué hay tanto odio en la política? Por esto. Porque no tenemos capacidad de perdonar. Porque hemos perdido nuestra naturaleza humana, cristiana, de olvidar agravios. Porque vivimos rumiando rencores de hace 25 años, 30 años. Por eso estamos enfermos los peruanos. Porque no tenemos capacidad de olvidar. Porque lo único que nos puede dar ese espíritu de poder perdonar, olvidar agravios, borrar, voltear la página, es el mensaje de Cristo, es el evangelio de amor de Dios, la gracia. Cuando el Espíritu Santo viene, entonces tú puedes hacer eso porque sabes que tú puedes perdonar. Porque tú eres capaz de decir, si Cristo ha perdonado mis pecados, mis maldades, ¿por qué no puedo perdonar a mi prójimo? Si Cristo muriendo en la cruz le dijo a esos hombres que lo estaban matando, esos judíos ciegos, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. Y si Cristo perdonó a su enemigo, ¿por qué yo no puedo perdonar a mi enemigo? Pero en nuestra parte, en el Perú y en América Latina y en el mundo entero, el mundo se está llenando de pasión, de odio, de resentimientos. El que está en el poder, los que están en el poder, el que está abajo y el que está afuera, en todo lugar, nos hemos llenado de ese resentimiento que está destruyendo la moral, el espíritu, las cosas buenas, lo que hemos construido en nuestro país por muchos años, por siglos. Lo estamos destruyendo. Nuestra parte de capacidad de poder convivir como hermanos, de poder convivir como personas. Y estamos dejando que el mal avance. Eso es diabólico. Eso viene del mal, el vivir en el resentimiento, en el enojo, en los rencores. Es satánico, es diabólico. Eso ya no es justicia. Eso ya no puede ser justicia. Eso es venganza. Justicia es una cosa y venganza es otra. Entonces, hermanos, estamos muy llenos de tantas cosas malas. Quizás el ejemplo más claro que nos dejó Dios a través de un profeta inspirado es esa historia hermosa, ¿no?, sobre la gracia, misericordia de Dios, que está en esa historia de ese rey que tenía un hijo, amén, y que su hijo era el heredero de su reino, aleluya, amén. Y entonces su hijo era un buen joven, tranquilo, no era un hijo, un príncipe malo, era un príncipe bueno, noble, iba a ser el heredero de ese reino. Y un día un joven lleno de envidia, de cólera, de rabia, sin haber motivo, fue y lo mató, ¿no? Lo mató. Estaba oyendo de un hombre que dicen que en Colombia, ¿no?, esperó a un hombre líder, un hombre llamado Gaita, estaba investigando en las redes, y fue a sangre fría, fue y lo mató. Y cuando él hizo, ese hombre sacó esa cosa mala, no mató solamente a Gaita, mató a miles de colombianos que se fueron a una loca, furiosa, estallido de masa, y que fueron solamente a la furia, a desbordarse como hombre masa, ya no como personas, no como hombre masa. Entró todas las pasiones humanas y saquearon, y vino la fuerza pública, y hubo muertos. Le llaman el Bogotazo, una cosa triste que la estaba viendo. Es como cuando en la Primera Guerra Mundial un señor de apellido, creo, un
hombre, un serbio, dice que cogió a 2 reyes, le disparó, los asesinó al archiduque Francisco Fernando, que estaban de visita en Sarajevo, la capital de Bosnia, eran herederos del Imperio Austrohúngaro, los asesinaron. Pero cuando ese hombre disparó contra esos 2, no había matado a esos 2, había matado a más de 10 millones de personas que murieron en la Primera Guerra Mundial. Miren que una cosita pequeña puede hacer tanto daño. Una cosa tan pequeña puede traer una convulsión. Es tan peligroso las cosas. Y así fue el caso de este príncipe. Lo habían matado. Entonces, no, tú has matado al hijo del rey. Pues le hicieron un juicio y dijeron, usted va a morir. Pero su muerte va a ser lenta. Le vamos a sacar pulgada por pulgada. Lo vamos a torturar y le vamos a sacar pulgada por pulgada toda su vida. Lo vamos a desollar, le vamos a ir haciendo una muerte lenta para que pague tremendo crimen contra el hijo del rey. ¿Ah? Así que el acusado, el asesino, que lloró, dijo, sí, reconozco que soy culpable, sí, soy culpable, y estoy arrepentido, y lloraba él, y sí, merezco morir merezco el castigo, porque lo que he hecho no tiene remedio. Él reconocía su culpa. Pero un día, dice, antes que se cumpla la fecha de la pena, dice que el rey fue hasta la cárcel donde estaba la prisión, estaba ese asesino de su hijo, el rey, y le preguntó, ¿por qué mataste a mi hijo? ¿Ah? ¿Qué daño te hizo mi hijo? Y el asesino le dijo, nada, mi señor, nada me hizo, fue mi imprudencia, mi mal genio. Yo lo maté porque le tuve envidia, y me cogió una cólera, lo maté. Ahora yo debo morir bajo tu justicia, Señor. Me doy cuenta sé que lo merezco. Y la única razón que estoy llorando es porque maté a ese hombre real, sin ningún motivo, sin razón. ¿Ah? O sea, hay una cosa que hay de verdad en ese asesino, ¿no? Aunque había cometido un terrible crimen, pero él era consciente que había actuado mal, ¿no? No era correcto lo que hizo. Bueno, y aquí viene lo sorprendente, ¿verdad? Dice que el rey dio la vuelta, fue al comandante y le dijo, destruye todos los archivos, que no, todos los papeles del juicio sean destruidos, todos los documentos, todo, y tráelo a mi casa, le voy a mandar un arroz. Dice que al instante vino del palacio un carruaje real, y vino una alfombra desde la prisión hasta el palacio real. Te voy a llevar al palacio. Le puso el manto del rey por los hombros y le dijo, de aquí en adelante tú eres mi hijo. Eso fue gracia. Sí, Señor. Eso fue sublime gracia. Amén. Eso fue compasión. Amén, amén. ¿Quién era ese asesino? Soy yo. Amén. Usted. Sí, Señor, amén. La humanidad. Porque todos nosotros matamos al Hijo de Dios, Sí, Señor. con nuestros pecados. Amén, amén. Éramos ajenos, sucios, mugrosos, tirados en la celda del mundo. Amén. Dios nos lavó por la sangre de su Hijo. Nos Amén. limpió y nos puso el manto del Espíritu Santo. Amén. Y el gran carro de Dios va a llegar un día a la puerta. Amén. Amén. Un día escucharemos los carruajes viniendo a llevarlos. Los archivos están destruidos. Jamás podremos ser juzgados. Ya están quemados. Amén. Dios los puso en el mar del olvido. Ay, esa es la sublime gracia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Sublime gracia del Señor. Sí, Señor. La sublime gracia, Amén. sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Amén. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso para mi ser cuando Él me transformó. Amén. Que Dios les diga, vamos a ponerle pie, hermanos. Cantemos sublime gracia. Aleluya. Gloria a Dios. Sublime gracia, sublime
Amén, gracias del Señor, que aún infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso era mi ser cuando Él me transformó. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, Padre Celestial, Gloria a Dios. si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por tu gracia, ya estuviéramos quizás destruidos por el maligno, Señor. Oh Señor, Ya estuviéramos amén. quizás en una gran tribulación, Padre. Si no fuera por tu gracia, Señor, no había esperanza para nosotros. Pero tu bendita gracia, tu amor, tu misericordia, Padre, ha venido a nosotros, Señor. Sí, Oh Señor. Amén. Dios, ese es lo más hermoso, Señor, de saber que hay una gracia infinita tuya para toda persona, para todo hombre. Sí, Señor. No importa de qué raza, de qué religión, Sí, Señor. de qué pueblo, de qué nación, no importa, para cualquier hombre, mujer, Amén. niño, niña, no importa Amén, quién Padre. sea, Señor. Amén. Ahí está tu gracia, Señor. Amén. Padre. Solamente como dice tu palabra en San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Gloria a Dios. que ha enviado a su único Gloria a unigénito, Dios. para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas Así es, tenga Señor. vida eterna. Lo único que pides es fe, creer en la misericordia, creer en el amor de Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios que vino al mundo y que dio su vida por nosotros, Amén. para que alcancemos su gracia. Sí, Señor. Y que nos bauticemos en el nombre del Señor Jesucristo, Gloria. que seamos sepultados en el bautismo, invocando el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y que tenemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, Padre bendito, que tu amor y tu gracia todavía esté en la tierra, todavía, para cuantas personas que nosotros amamos de corazón y que esperamos que alcancen también esta bendición de tu sublime gracia, Señor. Gloria a Dios. Porque va a llegar un día en que ya no va a haber. Va a llegar un día en que el tiempo no será más, la puerta será cerrada y entonces ya no habrá nada que hacer. Así como la puerta del arca cerró, así un día se cerrará, la gracia se acabará. Tu gracia se retirará de la tierra, entonces ya no habrá esperanza Gloria a Dios. para todo aquel que Oh, Señor. no quiso correr por su vida, ya que estamos en un tiempo donde hay que correr. Hay que correr a esa torre fuerte. Aleluya. Hay que correr a ese único refugio que hay sobre la tierra, Amén. Amén. porque ya se siente, Sí, Señor. ya se escucha, ya se ve, Señor, que estamos en el tiempo final. Amén. Amén. Ahí están las señales, ahí están los misiles nucleares, ahí están los carros de fuego, los objetos voladores no identificados, los platillos voladores que son tus ángeles, Señor, que están investigando el juicio sobre la tierra. Ahí está, Señor, todo. Ahí está todo, Señor. Columnas de humo, Señor. Columnas de fuego. Señales, Señor. Todas esas cosas que dijo tu palabra que habrían, Señor. La señal de Sodoma y Gomorra. El crecimiento de la maldad. El endurecimiento de los corazones de los hombres en estos tiempos finales, Padre. Y cuando miramos todo eso, Señor, solamente diremos, Señor, sublime gracia tuya. Amén. Que esa gracia tuya, que esa misericordia tuya siempre nos acompañe en nuestra vida, Amén. en nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Unimos nuestra oración, unimos esta plegaria a ese coro, Amén. a esa iglesia en toda la tierra, que a esta hora, Señor, por toda la tierra tus hijos
invocan tu nombre, te alaban, te bendicen, Señor, y te ofrecen sacrificio de alabanza Así es, para la gloria de tu Señor. nombre, Amén. Señor. Nos unimos a todo ese grupo, a toda esa manada pequeña, a toda esa iglesia tuya por toda la tierra que invocan tu nombre, que hablan de tu misericordia, que claman tu gracia, que claman por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, bendecimos tu santo nombre y te damos la gracia eterna. Gloria a Gracias, Dios. Señor. Gloria. Escucha nuestra súplica, Padre. Gloria. Escucha, Señor, nuestra oración. Que tu bondad siempre venga cada mañana, cada día. Mientras estemos en esta vida, tu bondad y tu misericordia nos acompañe cada día. Esa es nuestra súplica en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga. Amén.